Bueno, pues bienvenidos una vez a una reunión más que nos permite este precioso miércoles, ¿verdad? Agradecido con el Señor, digámosle ahí nuevamente, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjense que el Señor pues me dio una palabra en Isaías, porque ahí es donde el Señor me ha tenido últimamente. Isaías 29. Vamos a leer un Isaías 29 y si el Señor permite vamos a leer un 26 y un 28. Pero vamos a empezar por el 29, porque el Señor muchas veces ha mencionado esta parte. 29, 10. Sí. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice 29:10. Porque Jehová derramó, dice, sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Fíjense que si podemos, nos ponemos, no les digo que analizar, porque la palabra no es algo de analizarlo, es algo de revelación, es algo de llenura a través del Padre, a través de Jesús, por medio del Espíritu Santo, donde Él le revela a usted y me revela a mí, como cuando decimos algo, cuando el Espíritu le dice no hagas tal cosa, y generalmente hablábamos la vez pasada, la semana pasada creo, el sábado, cuando las personas piensan, tuve una corazonada, pero no es eso. Entonces debemos de ver aquí donde el Señor derramó espíritu, porque Jehová dice, derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Ustedes pueden ver, otras veces he tocado poquito el punto del Señor, pero lo ha tocado, donde aún todavía los cristianos están dormidos. O como dicen, hay una parte ahí, todavía no les ha caído el 20. Aún el cristiano está dormido, aún muchos cristianos esperando. Es que hay quienes todavía en otros lugares esperan que Jesús venga por primera vez. Y nosotros sabemos que Él ya vino. Pero hay muchos todavía que están en eso, que no están creyendo, que como no veo, pero es por lo mismo que el Señor les ha puesto ese espíritu de sueño. Porque sabe que están más dormidos que despiertos. O sea, no les interesa pues las cosas. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, que no les interesa, porque si leemos el 9, lo voy a leer, lo había dejado, pero dice ahí, deteneos y maravillaos, ofuscados, dice, y cegados, embriagados y no de vino, dice, temblados y no de sidra. Porque Jehová derramó, dice, sobre vosotros espíritu de sueño. Pero cuando el Señor hace eso, cuando alguien no quiere despertar en las cosas celestiales, no quieren despertar en las cosas del Señor, quieren estar más dormidos haciendo las cosas. No hablemos de sueño de estar acostado, porque no se refiere a eso, sino estar dormido, enfocado en otras cosas que no son las que enteramente lo van a edificar. Debemos de estar en lo de Él siempre, porque luego miren lo que dice: espíritu de sueño, dice, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos, dice, sobre las cabezas de vuestros videntes. Luego dice el 11, y os será todo, dice, toda visión como palabra de libro sellado, el cual dice al que sabe leer, y le dijeren, dice, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado, ¿verdad? Y luego miramos el 12, dice, y si se diere, dice, el libro al que no sabe leer, diciéndole, léelo ahora, esto él dirá, dice, no sé leer. Dice pues el Señor, dice, porque este pueblo se acerca a mí, dice, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más, dice, que oiga bien lo que el Señor nos dice aquí, porque lo demandamos en el Señor,
Porque la gente no ha querido despertar de eso. Porque dice aquí, mire, dice, más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? Están enseñando no la palabra que el Señor les revela a través de su Santo Espíritu. Cuando, por decir un ejemplo, el Señor me pone a mí esta palabra, entonces vengo y traigo esta palabra. No me manda el Señor a que vaya a cuestionar lo que Él me pone, a ir a buscar a un otro, por decir, a otro hermano, o a ver qué dice otro que lee la palabra, y vengo y se las diga como dice el otro. Porque yo entro por decir, como en cuestionamiento solo. Si yo sé que el Espíritu me va a llevar a la verdad, que Él es el que me va a guiar y es el que me va a enseñar, no necesito andar buscando mandamientos. Hay momentos que cuando uno empieza en el Señor, quiere escuchar mandamientos, enseñanzas en su momento, pero cuando vamos a una enseñanza tenemos que saber qué es lo que dice el Señor y qué es lo que dice el hombre. Entonces, ¿qué es lo que debemos de agarrar? ¿Lo que dice el Señor o lo que dice el hombre? Debemos de agarrar lo que dice el Señor, y eso es lo que debemos de entender. Repito, dicen pues, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, dice, con boca y con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombre que les han sido enseñados. O sea, el Señor es claro en su palabra donde dice, has aprendido lo que otro hombre te enseñó y no has querido escuchar la voz. ¿Cuál voz? La voz del Espíritu Santo. Cuando le habla y le dice, mira, eso no es correcto. Por ejemplo, alguien dice una mentirita, hay gente que dice una mentirita piadosa o pequeña. Mentiras en esas. O sea, para el Señor una pequeña o una grande es una mentira, o un pecado pequeño o grande es un pecado. Y debemos de hablar con el Señor que el que peca, si no se arrepiente, ahí va a estar tropezando y pasando situaciones, porque el Señor, de la única manera que va a estar morando en cada uno de nosotros es si nosotros permitimos que Él nos vaya santificando, porque sabemos que Él no hace las cosas sino por eso. Él viene, dice, toca, y el que abre el corazón, Él entra. Entonces tenemos de ver que mientras no haya un arrepentimiento, mientras no empecemos a adorar al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, ya no de labios, sino de corazón, porque mucha gente todavía está creyendo que con eso agrada al Señor, y lo que buscan muchos es agradar a hombres, como lo dice el Señor aquí, mandamientos de hombre que les han sido enseñados. Entonces podemos ver que hay quienes aún Él le ha querido hablar y la gente sigue. Por ejemplo, vaya, cuando el Señor le hablaba a Abraham, a Moisés y a todos los que permitimos escuchar su voz, entonces tenemos que saber que asimismo, por ejemplo, Moisés se fue a ver la zarza que estaba encendido, pudo haberse hecho el loco, como mucha gente escucha la palabra y se hace loco, como de, no, esto es para viejitos, esto no es todavía para nosotros. Entonces debemos de entender que el Señor es para todos, para jóvenes, para viejos, para ancianos y para todos. Y es el mismo hoy, mañana y siempre, dice, hasta la eternidad, porque Él es eterno y por la voluntad de Él nosotros alcanzamos esa eternidad también. Mandamientos que les ha sido enseñado de hombres, les ha sido enseñado. Entonces debemos de saber y debemos de dejar de estar escuchando cuestionamientos de hombres, que de repente vino un hermano y no le pareció la palabra. Usted, si se la puso el Señor, no se preocupe, porque el Señor es claro, dice, no te preocupes por lo que quieres llevar, yo soy el que te voy a poner en el corazón lo que quiero que digas en el momento. Yo recuerdo muchas veces, me lo trae a memoria el Señor, cuando una vez me hicieron una pregunta a mí en su momento de la Escritura, y les soy honesto, no sabía la respuesta. Yo se lo mencioné a mi esposa a veces, no sabía la respuesta, pero les digo que el Señor en el instante, cuestión de milésimas de segundo, me dio la respuesta.
y di la respuesta. Pero ¿cómo di la respuesta? Escuchando al Espíritu Santo. ¿Y qué van a creer? La respuesta era correcta, porque el Señor no se equivoca. No se equivoca. Y tampoco me tembló por decirlo, la boca para decirlo. Porque a veces en otro momento pude haber pensado, ¿y si no es? Pero si el Padre me la dice a través de su Espíritu Santo y de Jesús, entonces no tengo por qué temblar. Que alguien puede reírse porque tal vez está en carne. Porque si alguien se va a reír es porque está en carne. Porque si está en el Espíritu, va a haber una comunión en la palabra. Entonces eso es lo que debemos de entender. Y debe preocuparnos que se ría el que no es digno de mencionar. No, es que ese vino para eso. Ese vino para estar incomodando. Pero nosotros ya no tiene por qué incomodarnos, porque nosotros ya no dependemos de ese yugo. Ahora tenemos a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, y no debemos de preocuparnos. Y la respuesta era correcta. Pero soy honesto y lo digo. ¿La sabía? No la sabía, pero Él me la dio en ese momento. Y lo que Él me puso en este corazón para que saliera por esta boca, eso dije. Y la persona entendió que era la respuesta correcta, pero solo Él. Un mandamiento de hombre, dice, que les ha sido enseñado. El Señor quiere que salgamos de esos mandamientos de hombre, que sigamos, que dejemos de seguir esquemas de hombres, porque le dijo, cuando le dijeron la vez pasada lo mencionó, cuando le dijeron sus apóstoles, Señor, dura es tu palabra. ¿Y qué les dijo el Señor? Son ciegos guiando a ciegos. O sea, un hombre, si no se va a Jesús, si no se va al Padre, si no se va al Espíritu Santo, va a ser guiado por otro hombre. Y lo que va a hacer, si ese hombre anda ciego, no anda en luz, van a ir juntos, dice, al mismo agujero o al mismo hoyo. Entonces debemos de entender que hay quienes aprendieron la palabra, pero más con rudimentaciones o más de enseñanzas, para que la tengamos más prácticos, de hombres que de la palabra. Se acomodaron más a la vanidad, se acomodaron más al mundo. Y podemos recordar cuando una vez, yo creo que lo hemos leído un par de veces, cuando el Señor le dijo a través de Samuel, al tener reyes o presidentes, va a hacer esto y esto y esto, y a ellos no les interesó. Ellos lo único que hicieron fue alegrarse. Seremos, dice, igual que ellos. O sea, ¿qué significa queremos ser igual que ellos? O sea, hay muchos hermanos de la iglesia todavía queriendo ser igual que el mundo. Vamos a poner un ejemplo. De repente le va a doler a muchos. El andar con pantalones rotos. El Señor nunca anduvo en harapos. Jesús nunca anduvo en harapos. Nunca. Pero quieren andar igual que ellos. O sea, igual que el mundo, pues. Nosotros tenemos de andar como tal. Humildemente, el que el Señor lo permite, pero tenemos que andar como tal. Porque es diferente que alguien se le haya roto el pantalón de uso y no que alguien se le ande un pantalón roto nuevo. Es una burla. Pero bueno, ¿qué sucede? Quieren andar todavía en el mundo. Quieren andar todavía con rudimentaciones de hombres. Y nosotros ya no estamos para andar como los del mundo. Porque si somos seres celestiales tenemos que andar como tales, ¿verdad? No tenemos que andar haciendo otras cosas. Por tanto, dice aquí, que nuevamente dice, excitaré yo, dice, la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá, dice, la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden, dice, de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla. Y dicen, ¿quién nos verá y quién nos conocerá? Ahí podemos ver la mentira del que no es digno de mencionar. Cuando le dice al mentiroso, seguí mintiendo, que nadie te mira. Seguí robando, que nadie te mira. Seguí bebiendo, que nadie se da cuenta. Seguí adulterando, que nadie te mira. Se les olvida que Jesús antes de irse les dijo, no los dejaré solos,
les voy a mandar, dice, el Consolador. Aparece en unas partes de la Escritura y en otro el Espíritu Santo, en el cual el Padre y Jesús determinaron en la eternidad pasada venir a morar en usted y en mí. Entonces, ¿y cómo lo vamos a esconder? Podemos ver, por ejemplo, cuando Jonás estaba en el pez, la canción se hizo, la que logramos cantar hace poquito, en el pez, pero aún allá, en la tribulación, sabía en sí que si él se arrepentía de la desobediencia de querer ir a predicar a Nínive, el Señor oiría. Aún dice en la ballena, en su comodidad, se puso a orar y el Señor mandó, ¿qué dice? El pez a vomitar. Y Jonás salió, ¿qué? Listo para predicar. Nosotros, a los cristianos, a los hermanos, se les ha olvidado que Jesús, a igual como el Padre lo mandó a él, a la tierra, a enseñar el Evangelio, Jesús asimismo nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio. Entonces debemos de entender que no es algo que lo voy a omitir, no, si Él me lo pone lo voy a decir, y eso lo debemos de hacer, que debemos de estar haciendo siempre las cosas que a Él le agradan, ¿verdad? Repito el 15. Hay de lo que se esconde de Jehová, encubriendo, dice, el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conocerá? Nosotros lo podemos esconder ante el hombre, pero ante el Señor nadie se puede esconder. Y eso es lo que la gente no ha querido entender. Nadie se puede esconder del Señor. 16. Vuestra perversidad, dice, ciertamente será reputada, dice, como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá, dice, a su hacedor, no me hizo, dirá, dice, la vasija de aquel que la ha formado? ¿No entendió? O sea, si Él me formó a mí, al igual como usted, Él sabe todo lo mío. Voy a poner un ejemplo, vamos a llamarlo terrenalmente. El que fabricó la bicicleta sabe todo lo que ocupa, sabe que se le va a arruinar primero. Lo mismo, el que fabricó el carro sabe todo lo que tiene, y el Señor que lo fabricó a usted y a mí sabe qué es lo que le puede pasar o cuál sería la debilidad. Porque podemos ver, por ejemplo, la vez pasada hablaba, que estaba con el Señor hablando, cuando el Señor me pone en su momento una parte en la Escritura donde dice que el que no es digno de mencionar quiso ser igual que el Señor. Y el Señor me trajo a memoria en ese momento, cuando le dijo la serpiente a Eva, si el día que comas de ese árbol serás igual que el Señor. Entonces, ¿qué? El Señor me trajo a memoria que desde ahí está el ser humano queriendo ser igual que Él. Pero solo me quedé ahí, ¿verdad? En eso. Pero luego vamos a ver en qué momento el Señor permite que lo pueda leerlo. Vamos a leer ahí un Isaías 26 del que habíamos hablado. Este tema en otro momento, si Dios me permite, poderlo tocar. Isaías 26, vamos a leerlo del 3, del 1. No, perdón. Sí, del 1, es del 1. ¿Lo tenemos? Dice así: en aquel día, dice, cantarán este cántico. En tierra de Judá, fuerte ciudad, dice, tenemos salvación. Puso Dios, dice, por muro. Oiga bien lo que dice: puso Dios por muro y ante muro. O sea, son dos. O sea, ¿quién puede llegar si el Padre, si Jesús, si el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Porque podemos ver aquí, dice, puso, dice, tenemos de salvación, puso Dios, dice, por muro y ante muro. Y luego dice aquí, abrid, dice, las puertas y entrará, dice, la gente justa, guardadora de verdad. Oiga bien, ¿qué dice? Entrará la gente justa, o sea, los hijos, pues,
no habla que va a entregar todo el mundo. O sea, los que no están haciendo las cosas que no le agradan al Señor, no, ahí dice gente justa, o sea, los que estamos haciendo lo que a Él le agrada, como dice Jesús, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque siempre estoy haciendo las cosas que a Él le agradan. Abrir la puerta, dice, entrar, la gente justa, guardadora, dice, de verdad, o sea, el que guarda mi palabra, pues, el que dice el Señor, la gente que guarda la palabra, la gente que guarda el entendimiento, la gente que guarda los mandamientos, la gente que guarda los estatutos de Él y nos guardamos por Él y para Él. Y a eso, a nosotros es que nos habla. Luego dice el 3. Tú guardarás, dice, oiga bien lo que dice aquí, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Oiga bien, persevera, y esa es la parte que la gente no ha querido entender. Tuvo necesidad de un milagro, lo recibió. Pues ya se curó, vamos a decir, si fuera una enfermedad, y vuelve otra vez al mundo. O el bolo, por ejemplo, dejó de beber mientras tuvo el problema, y aunque le dijeron, mira, si volvés a tomar, te morís. Cuando menos acordó, no le importó y volvió a hacer las mismas cosas que siempre estaba haciendo. O sea, no perseveró, no se mantuvo en el camino. Lo importante es estar siempre en el camino, no estar saltando el camino, adentro y afuera, porque entonces va a estar viviendo una vida de tribulaciones. Y eso es lo que debemos de saber. Si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, nosotros no tenemos por qué estar en una vida de tribulaciones. Porque si hay alguien en vida de tribulaciones, falta llenura de Jesús en su vida. Porque si lo tenemos a Él, y tenemos al Padre, y tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo. Ahí podemos ver doble muro. Tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, ¿qué significa perseverar? Es como una gotita constante. ¿Se han fijado? Una gota constante en el concreto puede estar y entra. Muy duro puede estar el Señor, por decirlo de una manera, porque lo que hicimos antes, aunque Él ya nos perdonó, pero esa gotita de arrepentimiento constante, día a día, va a hacer que el Padre se le olvide eso. Pero debemos de estar siempre perseverando, siempre constante, no solo ser de momentos, solo cuando tenía la tribulación, como cuando el ladrón lo va siguiendo a alguien, ay Señor, sálvame, y no lo vuelva a hacer. Apártense de eso, o sea, apártense de todas las cosas que no agradan al Señor. Y es como debemos de estar siempre. Tú guardarás en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, dice, ha confiado. Confiad en Jehová, oiga bien lo que dice aquí, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, dice, la fortaleza de los siglos, por los siglos. O sea, cuando habla Él, confiar perpetuamente, porque Él es perpetuo, Él es eterno. Hay que estar, y nosotros también somos eternos. Él lo dice en su palabra, no estos cuerpos, para que no malentiendan. Este cuerpo tiene que ir allá, como hemos mencionado muchas veces, a alimentar a los gusanos. Pero nosotros, Él nos hizo a imagen de Él es espíritu. Entonces nosotros venimos aquí en esta carne solo para pasar el proceso de poder ser limpio y llegar al Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Es de la única manera que podemos llegar. Confiad, dice, en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó, dice, a los que moraban en lugares sublimes. Humilló, dice, a las ciudades exaltadas, las humilló. Hasta la tierra la derribó, hasta el polvo. Mire, cuando el Señor habla aquí de ciudades, habla de la gente, pues, que anda todavía en orgullo, en prepotencia, en soberbia. A esos, igual que como andábamos nosotros antes, es cuando dice, los humilló. ¿Por qué? Porque fue necesario pasar demoler ese proceso, esta vasija, para poder empezar a hacer una vasija nueva. Porque Él, cuando usted lo hace y me hace a mí y hace a todos los hijos, Él hace nuevas criaturas. Él hace como mejor le parece,
como le dijo a Jeremías cuando fue el alfarero, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo que hizo el alfarero? Cuando la vasija se echó a perder, cuando la vasija decidió hacer lo del mundo. Y eso es lo que debemos de entender. Porque derribó, dice, los que moraban en lugares sublimes. O sea, los que andaban en la nube, los que andaban en vanidad, los que creían que el dinero lo era todo, los que creían que el trabajo lo era todo, los que creían que la esposa era todo, que el esposo era todo, que los hijos era todo. Y todo para usted y para mí es Jesús, mi Padre y el Espíritu Santo. Y Él después permite el acercamiento de la familia. No es que se la quita, no malentienda. No es que se la quita, pero el primer lugar es de Él siempre. A las ciudades exaltadas las humilló, hasta la tierra la derribó hasta el polvo. La hollará, dice, los pies del afligido, dice, los puso de los menesterosos, de los menesterosos. Oiga bien lo que dice aquí: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, dice, pesas el camino del justo. Cuando dice aquí, mire, tú que eres recto, ¿quién es el único recto aquí? Es mi Padre, es Jesús y el Espíritu Santo. Y aquí dice, y pesas el camino. O sea, pesas el camino en el que vivís, pues, o el que vivimos, el que llevamos. Si es el camino, si en realidad estamos viviendo la realidad de Jesús en nuestras vidas, o estamos viviendo una vida vana. Eso es lo que debe entender. Está siendo fiel, porque si leyéramos, por ejemplo, Daniel 5:27, cuando se le fue revelado al rey un sueño, le dijo: pesado ha sido y ha sido encontrado falto o falso o mentiroso. Póngale lo que quiera de lo que da a entender el Señor aquí, que no estaban con él. Camino, dice, del justo. También es el camino de tu juicio, dice, juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria, dice, son el deseo, dice, de nuestra alma. Ahí vamos a llegar, vamos a leer nada más uno más. Eso en el 28, siempre en Isaías. Sí, 5. Y con ese terminamos. Mire lo que nos dice el Señor. Pero para poder tener esta plenitud, ¿lo tenemos? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, será, dice, por corona de gloria y diadema, dice, de hermosura, dice, al remanente de su pueblo. Oiga bien, el remanente de su pueblo. Pero debemos de estar con Él, debemos vivir esa plenitud. El cristiano ya debe de hacer, si no lo quiere entender de un modo, pues que lo haga como lógica. Nadie puede vivir sin el aire. El fruto no puede vivir o salir el fruto sin el palo. ¿Quién necesita el fruto? ¿El palo o el fruto? O sea, ¿quién de los dos necesita? Es el árbol. ¿Quién necesita el aire? ¿Nosotros necesitamos el aire o el aire nos necesita a nosotros? Somos nosotros los necesitados del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Quién nos necesita? Mi Padre ha vivido una eternidad sin nosotros. Nosotros, si no podemos vivir una vida plena, una vida gozosa, una vida en armonía, una vida en paz, si no lo tenemos a Él. Él puede vivir en paz sin nosotros. Nosotros no podemos vivir en paz sin Él. Debemos de saber que nosotros necesitamos diariamente el alimento espiritual. Sé que necesitamos también el alimento material, pero no nos preocupemos por eso tanto, porque eso, como el Señor dice, eso perece. Al siguiente día va a la letrina. Entonces, no, pero el alimento espiritual, a vida, no me acuerdo cómo es que llama, cuando va cada día llenándose más.
que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, aunque de victoria en victoria, aunque ya a usted y a mí se nos fue dada, porque nosotros solo venimos a recibir. El niño recién nacido ocupa de la leche, no puede vivir si no tiene el alimento. Entonces debemos de entender que nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida para poder ser personas completamente diferentes, para ser personas que podamos perdonar, para ser personas que podamos dar amor, para ser personas que podamos servir. Hay una parte en un proverbio, parece que está donde dice que el que no sirve para vivir, el que no sirve para servir, no sirve para vivir, no me acuerdo cómo es que dice, pero de entender que el que no sirve para nada, no para nada sirvió, pues o sea, como hay que estar siempre haciendo las cosas que al Padre le agradan. Digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido esta preciosa noche. Asimismo te digo que me la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Y también te pido que me permitas no solo ser oidor, sino ser hacedor de tu palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.